Adorades míos, ¿se imaginan dormir en plena selva maya? Hoy nos escaparemos al corazón de la naturaleza para descubrir The Explorean Selva Maya con Kunlich. Aventura y desconexión total. Así que, sin más preámbulo, ¡vamos a conocerlo! Al llegar al aeropuerto de Chetumal ya nos esperaba una camioneta del hotel y fue muy fácil ubicarla porque el personal te recibe con un letrero y una cálida sonrisa. Incluso me ofrecieron agua o refresco. El transporte está incluido en tu reservación, tanto de ida como de regreso. Solo coordínalo con 24 a 72 horas de anticipación por correo o marcando a recepción. También te pueden recoger en la estación del Tren Maya en Kunlich, Nicolás Bravo. Y del aeropuerto al hotel, el tiempo de trayecto es aproximadamente de 1 hora. El check-in es a partir de las 3 p.m. y el check-out hasta las 12 de la tarde. Al llegar, pagas un pequeño impuesto del gobierno de Quintana Roo directamente en recepción. El costo fue de 57 pesos. Y si vienes del extranjero, la moneda local en México es el peso mexicano. Pero en este hotel puedes pagar en efectivo o con tarjeta sin ningún problema. Y también un punto importante que quiero abordar son las propinas. En recepción te sugieren dejar una en general al realizar tu checkout, aunque también puedes entregarlas directamente al personal durante tu estancia o a alguien en particular si su servicio te ha encantado. Hola, muy buenas. Javier, a sus órdenes, mesero de servicio. Si gusta, les ofrezco cóctel de bienvenida, es naranja con chaya. Miren, adorades, esta deliciosa bebida. Después del check-in, pasamos al restaurante. Este hotel es all inclusive, es decir, todo incluido. El desayuno comienza a las 7:30 am hasta las 12 p.m, la comida de 1 a 6 y la cena de 7 a 9:30. Y si te llega a dar hambre entre estos horarios, también hay snacks disponibles. Además, algunos días en el desayuno preparan quesadillas de guisado al momento. El servicio es muy rápido. Con poca gente me servían hasta en 5 minutos y aún lleno no pasaba de 12. Y si eres una persona vegana o vegetariana, cuentan con opciones para ti. Solo notifícalo a los meseros. También por las noches preparan una bebida especial del día, con y sin alcohol. No cuentan con menú en braille, pero si lo requieres, el personal te lo explica con gusto de forma verbal. La cocina está a cargo de 2 chefs. Yo conocí a Alexander Molina, quien siempre estaba al pendiente de saber qué nos parecían los platillos para ajustarlo a nuestras preferencias, porque lo que para uno es dulce puede que para otro sea salado. Así que creo que esta es una opción perfecta para poder personalizar los platillos. El bar abre de 10 de la mañana a 10 de la noche y puedes consumir directamente ahí, en la alberca o en el restaurante. Solo no te permiten llevar comida o bebidas a la habitación para evitar traer la fauna. Y algo que noté es que el hotel cuenta con algunas adaptaciones como rampas para moverte con facilidad si eres o viajas con una persona de la tercera edad,
alguien que use silla de ruedas o tenga movilidad reducida. La mayoría de las áreas cuentan con este acceso. Solo algunas zonas al fondo donde colinda la selva con los temazcales no cuentan con este tipo de accesos. Y si tú o alguien de tu grupo necesita este tipo de facilidades, sí te recomiendo mencionarlo desde que realizas tu reserva. Esto con el fin de que te asignen bungalows más cercanos a la entrada y al restaurante, ya que algunos trayectos desde la recepción hasta la habitación tienen unos ligeros desniveles y pueden ser bastante cansados. Y en caso de que necesites apoyo con la silla de ruedas o si una persona mayor requiere ayuda para caminar, el personal del hotel siempre está en disposición total de auxiliarte. El Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes praderas o selvas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y Él repara mis fuerzas. Aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno, porque tú estarás junto a mí. Y al final del camino hay un lugar preparado para tu descanso. Y así se veía el mío, el que Dios me regaló en esta ocasión. Quiero comenzar por algo que valoro mucho, la privacidad. Cada bungalow tiene su propia entrada y aunque el acceso se comparte solo con una cabaña vecina, no es un pasillo público, así que el espacio se siente muy tranquilo y reservado. Y algo que se me hizo muy especial de este hotel es que el bungalow literalmente está en medio de la selva. Caminas unos metros y ya estás rodeado de selva virgen justo frente a tu habitación. En las noches se escuchan los grillos. Y por las mañanas, los rayos del sol se cuelan entre las plantas mientras ves las aves. De verdad se siente como despertar en la naturaleza, pero con todas las comodidades. También cuenta con un patio amueblado que funciona como tu pequeña área social privada. Puedes sentarte con tu familia, tomar algo o simplemente relajarte. Y algo que sí quiero mencionarte es que sin importar tus creencias, vengas con mucho respeto. Más allá de que sea un hotel o un espacio intervenido por el ser humano, seguimos estando en plena selva, un lugar lleno de historia y vida. No importa si eres escéptico o no, vale la pena cuidar y respetar un lugar donde las plantas cumplen una función tan importante como limpiar el oxígeno que respiramos. Así que disfrútalo con mucha conciencia, como te gustaría que un extranjero visitara tu casa, porque al final la selva es el hogar de muchos seres y nosotros solamente estamos de visita. Mira, y estas son nuestras llaves. Me encanta porque tiene doble chapa, entonces es súper seguro. Permíteme un momento. Y este es nuestro bungalito adorado. Lleva por nombre Bungalow King. Esta habitación cuenta con una capacidad para hasta 4 personas y como puedes notarlo cuenta con una cama king size. También cuenta con un pequeño ropero
caja fuerte, reposet, y por si te agarra la lluvia o hace mucho sol, cuenta con 2 sombrillas. Un frigobar que contiene 2 aguas, una cerveza, refrescos y unas papas congeladas, claro que sí. Unas papas al estilo Quintana Roo, ¿por qué no? También las podemos congelar, claro que sí. Y mira, y aquí nos dejaron de amenidades esta galletita. Se ve que está buena. Ya está un poco rota, pero bueno, no importa, mientras uno se lo pueda comer, no importa que esté rota. Familia Salgado, pues todavía no es familia, pero se les agradece el detalle, claro que sí. También cuenta con aire acondicionado, ventilador de techo y Wi-Fi. Lo único que no encontrarás en la habitación es una televisión, ya que la idea es que te desconectes un poco de las pantallas y conectes más con la naturaleza. Y ahora pasamos al área del tocador. Aquí encontramos un gran espejo, un pequeño espejo de aumento, lavamanos y 2 vasos. Es un espacio muy práctico para arreglarte con tranquilidad antes de salir a disfrutar del día. Como amenidades nos ofrecen un costurero, 2 gorros de baño, loción, pañuelos y algodones. Y en dado caso que necesites secadora para el cabello o plancha para la ropa, solamente tienes que marcar a recepción. Dentro del área del baño, el sanitario se encuentra justo al lado de la regadera. En el mismo espacio están separados únicamente por un vidrio. La regadera tiene un concepto muy especial. La puerta cuenta con un marco de madera y vidrio, lo que te permite ver el patio trasero mientras te bañas. Esto crea una sensación súper relajante, ya sea al iniciar el día y ver las plantas mientras te duchas o por la noche escuchando los grillos. Y recuerda que al estar en plena selva es súper importante cerrar bien la puerta, ya que basta con dejarla abierta unos segundos para que pueda entrar algún insecto del jardín. En mi caso, por un pequeño descuido al salir, se me metió una ranita inofensiva que se salió sola. Por eso mi recomendación es abrir y cerrar con cuidado. ¡Una rana! ¿Pueden creerlo? Ni siquiera sé cómo llegó al techo. No he investigado sobre ellas, pero miren, está ahí. ¡Qué bonita! Y saliendo del baño, llegamos al patio trasero. Es un espacio completamente al aire libre y es ideal para ver el cielo y las estrellas con total tranquilidad. Desde la habitación, incluso desde la cama, hay una ventana grande que colinda con este patio. Y por las mañanas deja entrar los rayos del sol creando una vista preciosa. Al estar en contacto directo con la selva, en esta zona hay un poco más de fauna. Pero no te preocupes, ya que tanto las puertas como las ventanas cuentan con mosquiteros, lo que funciona como una barrera adicional para evitar que entren los insectos. Y si te gusta este tipo de contenido, recuerda que tenemos toda una playlist que se llama Reseñas de Hoteles, con más lugares en México y algunos destinos internacionales. Te la dejo al final del video para que vayas a conocerla. Y un detalle que me encantó a Dorade es lo bonito que se siente abrir la puerta por la mañana y encontrarte con este detalle. Mira, Dorade, por las mañanas, ahorita justo acabo de despertarme. Mira nada más, qué belleza. Pero nos han traído esta canastita. ¡Wow! Mira, deja enciendo la luz. Mira, nos dejaron una canastita con agua caliente, 2 tazas y unas galletitas. ¡Qué hermoso! Y de las habitaciones nos desplazamos a la piscina, Dorade.
Es una alberca al aire libre rodeada de vegetación, con camastros alrededor y un jacuzzi. La profundidad máxima de la alberca es de 1,32 centímetros, lo que la hace muy cómoda para pasar un buen rato dentro del agua. Con todo lo que te he mostrado hasta ahora, Dorade, este hotel se presta muchísimo para una estancia tranquila, donde con lo que ofrece puedes pasártela increíble sin necesidad de hacer demasiado. Pero si lo tuyo son más aventuras, moverte, gastar energía y explorar, este hotel va mucho más allá del descanso, ya que las actividades son una parte clave de esta experiencia. Y eso es justo lo que te voy a mostrar a continuación. Y ahora, Dorade, tengo la dicha de presentarte a esta preciosa mujer. Hola, adorados. Yo soy Community Manager del hotel. Soy más que nada encargada de lo que son redes sociales. Yo me dedico a plasmar lo que son las experiencias de nuestros huéspedes a través de redes sociales. Bueno, y ahorita les quiero platicar un poquito de hecho, de lo que a mi parecer realmente es el verdadero concepto y corazón de lo que es el hotel de Explorian Selva Maya con Jülich, que son nuestras actividades. En este hotel yo siento que no es un hotel común, porque justamente a veces lo que queremos es que nuestros huéspedes no estén realmente en el hotel, sino que estén fuera de, explorando y divirtiéndose en nuestras actividades. ¿Cuáles son nuestras actividades? Nosotros tenemos 2 tipos de actividades, que son acuáticas, de senderismo. Bueno, y de hecho tenemos como una tercera, que es visita a zonas arqueológicas. En las actividades acuáticas, una de nuestras actividades estrellas es Bacalar, que es kayak en lo que es la laguna de Bacalar, visitando lo que es la laguna más famosa que tenemos por aquí, también conocida como la laguna de los 7 colores. Y otra que tenemos también acuática es kayak en la laguna de Chacambacam. Es un kayak en la tarde-noche, entramos de tarde y salimos literalmente en la noche. Entonces tenemos el kayak bajo las estrellas. Estas 2 son de mis actividades favoritas. Y pues básicamente es lo que tenemos. También tenemos visita a zonas arqueológicas. Tenemos la de aquí cerquita, que es la zona arqueológica de Conjulich. Tenemos a la zona arqueológica de Becán, en ocasiones a Calakmul, y la de Sibanché. Son 4 zonas arqueológicas. Y de aquí también tenemos senderismo en la selva, que se llama Chichanjá, y de vez en cuando tenemos unos que otros talleres. Por ejemplo, hay taller de pizza, a veces hay taller de bebidas. Y aquí les enseño el área de lo que es la cochinita. Los días domingos hay una actividad que se llama Becán, es la visita a una zona arqueológica. Llegando de esa actividad, la chef del hotel hace una pequeña demostración de lo que es un platillo típico de esta región, que es la cochinita. Una noche antes la chef lo entierra, se cocina durante toda la noche para el día siguiente hacer la demostración a todos los huéspedes de cómo es sacarla, desenterrarla. Y después se hace una degustación de la comida en esta área. Aquí tenemos una pequeña casita de los aluches. Los aluches son unos personajes muy conocidos, sobre todo en esta región, y aquí en el hotel les tenemos una pequeña casita pues para que ellos estén tranquilos. La verdad es que aquí creemos mucho en ellos, los respetamos y pues por eso les tenemos como un espacio seguro para ellos, donde de hecho también a veces les dejamos lo que son como pequeñas ofrendas, ya sea comida, bebida, a veces les traemos dulces y todo esto para que ellos también pues, se sientan bien. Nosotros les dejamos como estas pequeñas ofrendas de comida o de bebida, pues porque ellos tienden a ser como un poquito juguetones. De repente pueden ser pues algunas personas lo describen como molestos, como que hacen maldades. Ya sea que te den un pequeñito susto, ¿no? Que te jalen por ahí tal vez la ropita o algo que pueda pasar. Entonces ya teniéndoles como esta casita con sus ofrendas, ya ellos se quedan tranquilos, se quedan de este lado y pues ya no hacen esas maldades. Enseguida les voy a mostrar un pequeño espacio romántico
donde realizamos lo que son justo cenas románticas. Aquí vienen siempre las parejas en busca de un espacio que sea único y donde puedan estar solos. Entonces le ofrecemos lo que es este espacio. Este pequeño caminito que ven aquí es completamente de selva. Enseguida les muestro lo que es nuestra locación. Aquí siempre son cenas, entonces le ponemos a nuestros huéspedes que compran esta cena un espacio donde estén solitos, donde puedan cenar abajo de las estrellas. Tienen una fogatita, un mesero privado y pueden disfrutar a solas de un momento y de un espacio justo romántico. Y cuéntame, ¿para qué tipo de viajeros recomiendas este hotel? Yo lo recomiendo principalmente para parejas, para personas a lo mejor que les gusta viajar solas y quieren darse una escapada, puede ser para grupos de amigos. Yo mayormente para ese tipo de viajeros recomiendo lo que es el hotel. Sobre todo si quieren disfrutar de desconexión y de naturaleza y sobre todo de aventura. Shadi, cuéntame qué hace diferente a The Explorian Selva Maya con Hunich de otros hoteles en Quintana Roo. En primera, nosotros somos para mí un hotel único porque estamos literal en medio de la selva. De hecho, aquí no tenemos lo que es señal de teléfono. Entonces, para mí, si realmente vienes de la ciudad y te quieres dar desconexión total, somos la opción perfecta. Y además de que nosotros tenemos las actividades que puedes disfrutar en cada día de tu estancia y sobre todo que ya son incluidas en tu estancia. Y ahora te voy a presentar a otro elemento súper importante de este hotel. Su nombre es Christopher. Hola. Él realiza los baños purificadores en el Temazcal. Bueno, ¿qué tal a todos? Yo en este caso soy el guía que realiza lo que son los temazcales. Si gustan pasar de este lado, vamos a encontrarnos con el área en la que nosotros hacemos el sahumado. El sahumado es un pequeño ritual para iniciar, o en este caso para poder adentrarnos a lo que es el temazcal. Se hace con copal y con ocote. Este es el área, y lo que sucede aquí es pues hablarle al universo, más que nada para que nos atienda y esté acompañándonos. Después de todo esto se toca 3 veces el caracol en dirección hacia lo que es el sol, y de ahí procedemos a pasar a lo que son los temazcales. Bueno, este es nuestra área, bueno, mi área de trabajo. Aquí se realiza lo que es el baño purificador. ¿Y en qué consiste? Es que acá adentro metemos nosotros unas piedras volcánicas calientes, casi al rojo vivo. Después entramos nosotros, metemos nuestros instrumentos para hacer los cantos y todo esto, y procedemos a hacer el baño. El agua que se le echa a las piedras es un agua herbal, o es un té que contiene ruda, romero y manzanilla. La combinación de estas hierbas en este té, cuando se vierten en las piedras calientes, es lo que genera el vapor. Ese vapor es el que nos ayuda a desintoxicarnos, y durante la sesión, durante el ritual que es de 4 puertas, es que nosotros vamos a reflexionar, estamos sanando en este momento, así como tanto en cuerpo como en mente. Y al final de todo el ritual, al final de todo el baño, que dura más o menos como 50 minutos, el sentido de salir del temazcal es sinónimo de renacer. Significa que nosotros, cuando salimos de este temazcal, ya somos otra persona, somos alguien tal vez nuevo o alguien tal vez renovado, que se siente bien y que pues también el cuerpo lo agradece. Entonces
Al final de todo se tiene que dar un baño de agua templada para cerrar los poros, y ya al final se ofrece un plato de frutas con un té de clorofila, que esto realmente es vital por el tema del sudor. Cuando estamos adentro sudamos mucho, entonces nuestro cuerpo se cansa y al final nos hidratamos de nuevo y volvemos a consumir estas frutitas que nos ayudan bastante. Ok, bienvenidos a todos. Este es el spa Quiol. Quiol en maya significa gozar o disfrutar. En inglés significa enjoy. Este es nuestro spa. Aquí hacemos diferentes tipos de terapias. Tenemos piedras calientes, tenemos masajes profundos, tenemos el sauna y pues ahora vamos a dar un pequeño recorrido de este lado. Ok, de este lado tenemos las cabinas. Estas cabinas nos funcionan bastante porque son individuales para cada tipo de huésped, o sea, es privado. Y aquí es donde damos la mayor parte de nuestras terapias, desde tejido profundo, reflexología, contamos con faciales. Entonces toda la magia del masaje sucede acá. Ahora vamos a pasar a los baños. Los baños también son muy importantes para nosotros porque aquí es donde también se prepara uno para sus terapias. De este lado pues está el tocador, tenemos los retretes y tenemos las regaderas. Estas nos sirven mucho porque también hacemos exfoliaciones. Cuando se hace una exfoliación se tiene que enjuagar inmediatamente después. Y lo que es el sauna lo tenemos de este lado. Este es el pequeño sauna que manejamos. Realmente es que pues es muy apto para parejas, es apto para cualquier tipo de persona y se disfruta bastante, es muy recomendable. Pues en sí lo que funciona para nosotros es que todo esto lo juntamos. Hacemos paquetes, hacemos masajes individuales, también tenemos envolturas de chocolate que realmente son muy recomendables. Y pues prácticamente lo que se hace aquí es lo que les ayuda también a muchos huéspedes a hacer de sus actividades y de su estancia un poco más llevadera y más amena. O sea, descansan mucho aquí. Ustedes sean bienvenidos de este lado. El spa, pues igual aquí su servidor Christopher y mi compañera Suemi, que en estos momentos está ausente. Les vamos a recibir con mucho amor. Además de las actividades incluidas del hotel, yo tuve la oportunidad de vivir una experiencia extra llamada Esencia Viva. Esta puede agregarse con costo adicional o en algunos paquetes y promociones. Es un programa de bienestar integral que combina prácticas inspiradas en la sabiduría ancestral con actividades de bienestar contemporáneas. Están orientadas a la vitalidad física, bienestar emocional, el bienestar sensorial y la conexión cultural. Este taller fue impartido por el grupo de Raíces y Alas, dirigido por Carla Valdés y Ángela Zafiro. Son dos maestras con muchísima experiencia, y la manera en que ambas guiaron la sesión con tanta sensibilidad y conocimiento hizo que este retiro se sintiera todavía más especial y significativo. Y estos programas de Esencia Viva también puedes encontrarlos en otros hoteles de la cadena Fiesta Rewards. Este hotel también cuenta con senderos naturales dentro de la selva. Son ideales para salir a caminar y disfrutar del entorno. Tiene estacionamiento al aire libre sin ningún costo extra y además cuenta con cargadores si tu vehículo es eléctrico. Y si viajas con tu perrito, este es un hotel dog friendly. El costo por mascota es de 1,600 pesos más impuestos por noche. Estos son los costos vigentes hasta 2026. Recuerda siempre actualizar la información directamente en su página oficial o comunicándote a recepción. Y si te está gustando este video adorade, no olvides suscribirte al canal,
darle like, hypear el video y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un video nuevo. También me encantaría saber tu opinión, así que házmelo saber en los comentarios. Todas estas acciones te las agradezco muchísimo porque eso de verdad me ayuda a que este canal siga creciendo cada vez un poco más. Esto no está alimentado de agua subterránea ni mucho menos de cenotes. Tomen en cuenta que aquí el río lo tenemos a 45 kilómetros. El mar, que es la bahía de Chetumal, lo tenemos a 65 kilómetros. Y los mayas no es algo imposible, pero sí podrían traer agua desde esos lugares. Pero créanme que el clima, el tipo de humedad que tenemos aquí es muy cansado. Entonces estos lugares, familia, están alimentados de pura agua fluvial. Que es pura agua de lluvia, ¿sí? Al tener esta agua de lluvia, créanme que estos lugares no se secan y estos jagüeyes, charcos o cisternas fueron algo muy vital para la ciudad que vamos a conocer, tomando en cuenta, familia, que la ciudad que vamos a conocer fue tan importante porque llegó a tener una población de alrededor de más de 10,000 a 15,000 habitantes. Totalmente diferente, ¿verdad? En este caso, me gustaría que ustedes me ayuden a pronunciar este nombre. Y quiero compartirte, Adorade, que yo me voy encantada de este lugar, porque el personal, tanto en las actividades, el restaurante y en general todo el equipo, es gente con muchísimo conocimiento y siempre es muy amable y atenta. Me encantó la forma tan profesional en la que te tratan en todo momento. Realmente se nota el compromiso y la pasión que tienen por lo que hacen. Y para cerrar, te comparto esta actividad que realicé en Cojulich, que es solo una de las tantas experiencias que ofrece este hotel y que personalmente a mí me fascinó. Y sonaría como Cojulich. Ahora, ¿cómo se escucha? Se escucha de una manera más fluida, más elegante y más bonita, ¿verdad? Entonces, la palabra Cojulich, podemos pensar, familia, que sea una palabra originaria de la zona. Pero si nos vamos a la historia, a 1909, a 1912, esta zona arqueológica fue descubierta por primera vez por un explorador británico. Cuando este personaje decide explorar estas selvas, este personaje llega a un conjunto de grandes cerros, de grandes lomas o lomeríos, donde, si ustedes se dan cuenta, familia, empezamos a notar la presencia de una palmera. Este personaje, cuando llega, lo que le llama la atención son estas palmeras y nombra a esta ciudad con un nombre en inglés: Cojulich, ¿sí? ¿Y por qué la nombra así? Porque este personaje Mira, Adorade, qué precioso lugar se ve aquí. Y lo que me encanta es que no hay tanta gente, ¿sabes? Lo que me encanta es que puedes apreciar, puedes meditar, puedes estar en conexión con la naturaleza y todavía está el privilegio de poder subir las pirámides de este lugar. Miren nada más, adoradas. Qué belleza poder subir a estos lugares. Qué privilegio. Qué belleza poder tocar tantos cientos de años en historia en estos lugares. Mira, o sea, de verdad es como ir al Palacio de Schönbrunn en Viena, Palacio de Versalles en París. Es algo que no tengo palabras para poder explicarlo. Mira nada más, qué belleza. Ojalá y pronto puedas venir a visitar tú también todas estas actividades, Adorade, porque en verdad valen completamente la pena. Y con esta explicación de este guía, sin duda es una belleza.
Mira, Dorade. Y de este lado tenemos el mascarón. El mascarón está hecho de arena, cal y agua. Con eso trabajaban los mayas y aún tenemos el privilegio de ver los colores rojo, naranja y rosa. Te lo voy a mostrar porque de verdad es increíble y sin duda todo lo que significaba esta imagen para ellos creo que tiene un significado muy bonito. Mira, aquí está el mascarón. Ok, si estamos listos, continuemos de este lado, por favor. Lo que me encanta es que puedes estar tranquilamente recorriendo el lugar. Mira nada más, todo está solamente para nosotros. La calma, el sonido de las aves. Sin duda es un regalo precioso de Dios para venir a desconectar. Y claro que hay que visitar Chichén Itzá, claro que hay que visitar las ruinas históricas más populares en México porque Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo. Pero si ya tuviste la oportunidad de conocer Chichén Itzá, yo te exhorto a que vengas porque tiene tanta historia con Hunlich. Y también la verdad es que en México nunca terminarías de recorrer todo lo que tiene México para ofrecerte. En ruinas, cenotes, selvas. Entonces, si puedes, ven a Hunlich porque es una tranquilidad, es una privacidad exquisita. De verdad que ojalá, si tienes auto particular, armes tu grupito de amigos y te vengas porque te va a hacer entrar en otro mundo. Y recuerda, ven con respeto, ven con agua, sombrero y también unos tenis adecuados para caminar. Mira, este es el camino por el que tienes que cruzar. Así que trae el calzado adecuado para poder caminar sin ningún problema. Acércate, que se vea todo. Un poquito más lejos, Lulu. ¿Besito? Sí, porque me estorbas. ¿Que se vea todo? Es que me está diciendo de otro lugar. Pero bueno, que se vea más amplio. Ese es el mirador. ¿Dónde? Aquí en el de Chacambacán, como a 20 kilómetros más hacia el norte. Qué belleza y qué entrada de luz del sol hay aquí. Es una sutileza preciosa, Dorade, preciosa. Quiero decirte tantas cosas, pero de verdad no tengo palabras para explicar lo bonito y tranquilo que está aquí.
El sacrificio se hace en el templo 8. Mira ese árbol, parece una persona. ¿Ya viste? Mira nada más adorable, tu padre. Y antes de irme quiero agradecer todo el apoyo y las facilidades brindadas para la realización de este video, así como el material compartido, información, fotos, videos, disposición y apertura para las entrevistas y el espacio que me permitieron para grabar y documentar esta experiencia. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este video. Que Dios siempre llene de bendiciones el pan que llega a su casa. Y bueno, adorade, hemos llegado al final de este video. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y escribirme un comentario. Te agradezco muchísimo que me hayas compartido unos minutos de tu valioso tiempo. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te mando muchos besitos. ¡Mua! Bye.